Herramientas para análisis político. ¿Por qué herramientas? ¿No? Weber hablaba en su obra de caja de herramientas. Es decir, entre las herramientas en el análisis de la realidad social que tenemos, las convencionales herramientas que son teoría y método, conceptos, categorías, técnicas, ¿no? Y metodología. Bueno, epistemología está detrás de la metodología siempre, ¿no? Y los conceptos y categorías están sistemas teóricos a veces, ¿no? Que son justamente los términos que permiten superar lo que es el prejuicio, la prenoción o el sentido común. Y se tiene, ¿no? En varios autores, Foucault habla de caja de herramientas para el análisis justamente de todo el despliegue de relaciones de poder, ¿no? Que se traducen en esta lógica de dominación y sometimiento de los cuerpos de la propia subjetividad, que usa el poder, una serie de herramientas para disciplinar a la sociedad. Mi hija, que estudia literatura, me mandó un texto muy interesante de Stephen King, que escribe cuentos de terror y guiones para películas de terror. Algunas son buenísimas. Les voy a mandar junto con el material. Él habla de herramientas para ser escritor y da un consejo muy importante. Para escribir bien hay que saber leer. Y da otro consejo más importante, hablando de novelas, pero vale para los ensayos: nunca hay que revisar más de 2 veces el trabajo que uno escribe. ¿Por qué? Porque siguiendo el consejo del gran maestro Alfonso Reyes, uno de los ídolos de Jorge Luis Borges, un español que vivió en México, que tenía en su escritorio un letrero bien grande que decía: yo publico para no tener eternos borradores. ¿Por qué? Porque es perfectible, sobre todo cuando hay escritura de por medio. Entonces, herramientas, teoría y método, eso es lo que se les va a transmitir. ¿Cuál es la necesidad de hacer un diplomado sobre herramientas para análisis político? Pasamos a la segunda parte. Análisis político, ¿por qué? Porque se ha puesto de moda hablar de... Bueno, siempre estuvo aquí de moda hablar de política, no solo aquí, en todas partes, pero aquí en particular, ¿no? Apareció esa figura, no solamente aquí, pero aquí creo que es más evidente en los medios, esa figura del analista político. Que no es un ejercicio profesional, sino es una posición que ocupa cualquier persona. Quien habla de política se vuelve analista político. Y no analiza, sino que opina en el 99% de los casos. Y una degradación de la calidad del debate público, que tiene que ver con una degradación de la calidad de la democracia, tiene que ver con la calidad de las opiniones y de los argumentos respecto a lo que sucede y a las explicaciones e interpretaciones acerca de los hechos políticos. Estamos viendo hoy día con el tema del asesinato del viceministro Illanes y todo el conflicto alrededor de eso, o antes con el caso Zapata y el referendo, y antes, y así podemos llegar a cualquier ejemplo, y voy a utilizar ejemplos en mi análisis. Entonces, para hacer análisis político, ¿es suficiente la intuición? No. Manuel de la Fuente decía, antes los partidos hacían de coyuntura, análisis no. Opinaban a partir de sus doctrinas sobre lo que pasaba y lo que debería pasar. Ni siquiera intuitivo, era ideológico.
predomina lo intuitivo, es decir, lo que se le ocurre a alguien, lo que cree que por olfato, por experiencia, por comparación superficial, puede dar como resultado una opinión sobre. Entonces ahí es donde viene la operación metodológica. ¿Cómo delimito el campo de análisis de aquello que se denomina político-política? Van a ver en una materia la distinción entre la política y lo político, ¿no? Que es uno de los grandes debates que existen. Y lo que voy a hacer yo es darles esta primera materia que se titula Herramientas para el análisis político. Él le hemos sacado el título del diplomado porque suena feo, pero una materia no tanto. ¿Y de dónde surgió la idea esta de hacer unas herramientas para el análisis político? Después de haber publicado, no sé, 6, 7 libros, haber hecho tesis de licenciatura, una tesis de doctorado, un día se me ocurrió pensar una suerte de autoanálisis, que es algo que siempre hay que hacer cuando uno es cientista social, es un autoanálisis, ¿no? Respecto a cuánto de prejuicio está presente en mi lectura, cuánto de relación emocional, de amor o de odio, tiene vínculo con el tema que estoy investigando. Dije, ¿por qué a mí me resulta sencillo en una coyuntura crítica saber lo que está pasando y las tendencias del desenvolvimiento de ese hecho? ¿Hacia dónde va a derivar? ¿Por qué me resulta relativamente fácil entender, ¿no?, este fenómeno como parte de un proceso histórico y sus nexos con el pasado, ¿no?, en múltiples dimensiones? Es por experiencia, decía, no es por experiencia, pero ¿por qué no sistematizo un poco esto y qué privilegio, ¿no?, qué elementos tomo en cuenta para hacer un análisis? Y escribí un pequeño texto, se les ha enviado en PDF esta revista Lazos, una revista publicada por la Fundación UNIR, y ahí fue la primera vez que publiqué un texto de herramientas para el análisis político. Y esta es una revista que se publicó en el año 2008. Eso tienen disponible. Les he mandado la revista porque además hay otros artículos muy interesantes sobre análisis de coyuntura, etc. Y luego publiqué mi libro Dilemas, en 2010, como un capítulo, una especie de anexo, no está como al final del libro. Pero claro, esto no se puede mandar en PDF, porque la editorial no difunde en formato digital, la editorial publica estos libros, ¿no? Pero este es el libro Dilemas, ¿no?, que contiene, si alguien tiene el libro Dilemas, como sé que se ha aburrido de su lectura, no ha llegado al final, está al final del libro. Entonces ese es, y por eso decía hace un rato, todos los que han investigado y han producido conocimiento pueden sistematizar su experiencia. Y unos serán más talentosos en el manejo de dato cuantitativo, otros en la mirada histórica, otros en la capacidad de ver múltiples facetas del fenómeno, otros en dilucidar las representaciones sociales subyacentes a una conducta, de acuerdo a su disciplina, si viene de la antropología, de la sociología, de la historia, de la ciencia política estrictamente, o si en la ciencia política, ¿no?, en sus lecturas privilegió lo institucional formal o vio el neoinstitucionalismo, las informalidades, o si es más sociólogo político, como es mi caso, y ver la relación actor, instituciones, etc. Y de ahí nace esta mi definición. Esto que ven ahí en el PowerPoint, en esa página, es la síntesis y el punto de partida de un análisis. La política es conflicto y o proceso decisional.
Esa es la primera definición. ¿Qué es la política? Es conflicto, relación de poder. Cada uno de esos puntos los voy a desplegar entre hoy y mañana y el sábado. Pero lo primero es circunscribir. La política es conflicto. Conflicto, ¿por qué? Porque hay relación asimétrica, porque hay relación de poder, porque hay disputa. El conflicto puede ser, puede ponerse en evidencia, puede traducirse en confrontación, puede ser latente, siempre es conflicto. O sea, por ejemplo, ¿qué es un conflicto de intereses? Es inasible. En cambio, un conflicto social, una protesta, es visible, ¿no? El conflicto de intereses puede traducirse en acciones, en hechos, etc. Y o proceso decisional, ¿no? Tomar decisiones. Los dos tienen que ver con un hecho fundamental que es el tema de la temporalidad. ¿Por qué tomamos decisiones? Porque el tiempo es oro, el tiempo es escaso, porque nos mata la incertidumbre, y la incertidumbre es la prolongación de la decisión, la postergación. ¿Cómo se dice? Tirar la pelota adelante. ¿Qué es lo que más, a qué le tenemos más temor sino a la incertidumbre? Eso lo dijo ya Thomas Hobbes, el contractualista, el filósofo contractualista que escribió el Leviatán, que dijo de todos los derechos naturales del ser humano, donde están, son inalienables, imprescriptibles, ¿no? De todos los derechos, el más importante, el único que tiene que resguardar y subordinar a ese derecho, todos los demás, sí es el derecho a la vida. ¿Por qué? Por miedo. Él dijo alguna vez, lo escribió en uno de sus libros, dijo: la única pasión de mi vida ha sido el miedo. Una frase genial que nadie se podría poner como... Nadie se porque se hace un tatuaje, no se pondría eso nunca, ¿no? La única pasión de mi vida ha sido el miedo, dice. Es una metáfora de esta idea, ¿no? De que el ser humano busca ante todo seguridad. ¿Por qué? Dice, porque para Hobbes hay algo que hace a todos los seres humanos absolutamente iguales, que es la vulnerabilidad. Porque el ser más débil, pobre, miserable, puede quitarle la vida con las manos al más poderoso, fuerte y rico. Por lo tanto, todo el mundo tiene miedo, y ese miedo lleva a un pacto de asociación que se convierte en un pacto de sujeción al Estado y una transferencia de mi poder, de una cuota de mi poder, a un tercero al Estado, que es el que tiene potestad para matar, porque da seguridad. Eso es lo que nos lleva a esta idea de decisional. Tomamos decisiones todo el rato, todo el día, y la política básicamente es proceso decisional, la famosa toma de decisiones. Tomar decisiones, ¿no?, tiene un costo, porque tienes que evaluar el saldo positivo y el saldo negativo y las consecuencias de tu decisión, y como se sabe, en política siempre se pagan los errores. Y porque la decisión que tomas no es solamente, ya nos pasamos al mundo de la política, es una decisión que involucra, que compete, que tiene consecuencias sobre la colectividad. Entonces, ese es, ¿no? ¿A dónde enfoco yo mis análisis? A situaciones de conflicto, que son las que con esta idea de conflicto como relación de poder, todo puedo analizar como política. Y me enfoco en procesos decisionales. ¿Cómo se toman decisiones? ¿Quiénes toman decisiones? ¿Cómo se toman decisiones?
¿Por qué se toman decisiones? Todas las famosas preguntas en torno a eso. Y es ahí donde uno tiene que decir, bueno, y de todos los factores que intervienen en un conflicto, en un proceso decisional, ¿qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta? ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Y ahí están, con rojito, ¿no?, los factores que tomar en cuenta. Cada uno de esos los voy a desglosar después, porque cada uno de esos conceptos están, ¿cómo les puedo decir? Tienen detrás suyo un debate intelectual inacabado. Pero veamos, ¿no?, ¿qué interviene? Un conjunto de actores que se mueven bajo ciertas reglas en determinados escenarios, desplegando estrategias discursivas y utilizando recursos de poder para alcanzar sus objetivos. Suficientemente amplia para que entre todo, pero también circunscrita, ¿no?, porque son 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno de esos se puede desglosar, se puede enriquecer. Si después del curso, si yo puedo meter otro, después, al momento de contarles, puedo darme cuenta que falta uno y puedo incorporar, o ustedes pueden incorporar. Esta es mi guía. Cada vez que yo analizo, por ejemplo, una coyuntura crítica, puede ser un periodo, una fase, un momento, ¿no?, un periodo de gobierno, una fase estatal, un ciclo político. ¿Bien? Tomen en cuenta esos elementos. O puede ser una coyuntura crítica. En la anterior acepción, hoy día está de moda, está en la agenda mediática, en la agenda política, el debate acerca de que terminó el giro a la izquierda y empieza un nuevo ciclo político en la región. ¿Por qué? Porque perdió Cristina Kirchner, porque Dilma fue destituida, porque Maduro está a punto perdió las elecciones legislativas y está con riesgo de perder la presidencia a través de un referendo revocatorio,